麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう。赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ。祝新春ジャズサンソンショーまた3週回って優秀賞。生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう。赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ。祝新春ジャズサンソンショーまた3週回って優秀賞。隣の客はよく柿食う客だ。よく食う時に聞き耳立てたら畑やぶ焼けかけた。庭には鳥がいる。¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a esta nueva clase conmigo, Mazámbula. Hoy vamos a comenzar a revisar cuáles son los procesos que lleva a cabo el cuerpo humano. Pareciera que ya dejamos de lado esta parte de la microbiología y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo microscópico y lo demás que ayuda en la vida, pero créanme que no. Vamos a revisar hoy uno de los procesos que pues son de los más interesantes, ¿sí? Y se refiere a pues la digestión, cómo funciona el aparato digestivo y cuáles son aquellas cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo al comer. Nosotros hemos estado revisando que pues hay células dentro de nuestro cuerpo que se encargan de defendernos, pero ¿qué pasa de aquellas que se encargan de descomponer la comida? Primero que nada, vamos a revisar con el buen Ultraman una diferencia que debemos de tener siempre bien clara a la hora de estudiar estos temas, puesto que se utiliza muy fácilmente o pareciera que se confunde el hecho de llamar sistema o aparato. Vamos a ver qué nos puede decir Ultraman al respecto. ¿Qué tal, muchachos? Soy Ultraman y hoy veremos las diferencias principales entre lo que es un aparato y un sistema. Pareciera que utilizamos las mismas palabras para denominar a los procesos del cuerpo, pero hay que entender algo, no son lo mismo. Un sistema se va a dedicar a realizar alguna labor para el cuerpo humano, pero sus componentes van a tener el mismo tipo de células para complementar dicha función. Así como lo oyes, en un sistema vas a ver células que son del mismo tipo porque van a coordinarse a fin de llevar a cabo algún tipo de función. Por ejemplo, nosotros tenemos al sistema óseo, en el cual los huesos se van a componer del mismo tipo de células para complementar dicha función. Mientras que en un aparato se va a conformar de diferentes tipos de órganos que van a buscar complementar una función para el cuerpo humano. Así como lo ven, así como lo acaban de escuchar. Nosotros vamos a hablar hoy del aparato digestivo. Está compuesto por diferentes órganos y estos órganos van a llevar a cabo un proceso el cual va a ayudar al cuerpo para resolver algún problema o en este caso para nutrirse. Hay que entender estas diferencias a fin de poder estudiar correctamente los temas que vienen. Soy Ultraman y nos vemos en la próxima. Como pudiste notar, hay que tener cuidado a la hora de emplear palabras, sobre todo, chicos, para tener un excelente estudio y aproximación a los temas. Ahora vamos a ver cómo funciona la digestión y cuáles son aquellos procesos que están dentro de nosotros y qué es lo que hace el estómago, los intestinos y demás. Acompáñenme a verlo. La digestión es un proceso por el cual el sistema gastrointestinal recupera nutrientes importantes para el cuerpo y convierte químicamente los alimentos no utilizados en desechos. Primero, vamos a comenzar en la boca, donde la trituración de los alimentos por medio de los dientes es el primer paso de la digestión. La saliva comienza el proceso digestivo y convierte los alimentos masticados en una masa blanda o bolo. Este bolo digestivo se desliza para que pueda tragarse y desplazarse a través de la garganta y el esófago. El bolo pasa a través del esfínter esofágico antes de llegar a lo que conocemos como el estómago. Aquí en el estómago se libera ácido clorhídrico para descomponer las moléculas grandes de los alimentos.
Estas se van a convertir en moléculas más pequeñas y de ahí se va a licuar el bolo. El bolo licuado en esta etapa se denomina quimo. Pasa a través del esfínter pilórico y entra al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Aquí las enzimas liberadas por el páncreas, el hígado y la vesícula biliar van a descomponer aún más el quilio en elementos que el cuerpo pueda absorber y utilizar fácilmente. ¿Pero qué sucede dentro de este intestino? Bueno, el intestino delgado está recubierto por una mucosa interna que presenta varios, como pelitos semejantes a dedos. Esto se les va a denominar vellosidades. Estas permiten que los alimentos digeridos entren al torrente sanguíneo. Y aquí, en el intestino delgado, se van a absorber todos los nutrientes y las vitaminas que el cuerpo va necesitando. El quimo puede recorrer hasta 20 pies, o sea 6 metros aproximadamente, en el intestino delgado antes de pasar a parte de la válvula ileocecal al intestino grueso. Prácticamente no hay digestión en el intestino grueso. El quimio digerido que ingresa al intestino grueso se considera ya un desecho, y este desecho se va a solidificar a medida que pasa a través del intestino grueso, debido a que el cuerpo reabsorbe el agua del desecho en forma continua. Y ya que se forma este desecho, se acumula en el recto o en el extremo final del intestino grueso, hasta que el cerebro envía la señal para expulsarlo del cuerpo definitivamente. Pues allí lo tienen, muchachos. Es muy interesante ver este proceso como que de descomposición en el cuerpo humano, en el cual vamos absorbiendo nutrientes y estos van a ser repartidos en el cuerpo. Hay una parte que, considero yo, no nos quedó muy clara. Vemos nosotros cómo se va descomponiendo poco a poco este bolo digestivo en nosotros, pero ¿quiénes se encargan de hacerlo? Porque hay estas enzimas que ocurren dentro de el aparato digestivo, en esta parte del intestino delgado. Pues bueno, para poder entender estas cosas tenemos una invitada excepcional, chicos, créanme, muy padre su intervención, y vamos a enlazar a la doctora Alicia Hernández, con la cual vamos a hacer un enlace hasta allá a su laboratorio para poderla entrevistar. ¿Cómo estamos? Hola, antes que nada le envío un saludo a la telesecundaria de Laura Esquivel de San Isidro el Berro y también un saludo a Mazambula. Pues allí la tienen, chicos, es una excelente invitada que está aquí con nosotros. Créanme que se esmeró mucho en hacer su material y el podernos presentar las cosas de tal manera que nos ayude a entender muy bien qué ocurre dentro de esto. Primero que nada, ¿nos pudiera decir qué es la microbiota? La microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en un nicho específico del cuerpo y confieren un beneficio a la salud humana. Antes a la microbiota le llamábamos flora intestinal, porque en realidad se creía que solo se encontraba en el intestino, y aunque sí es el lugar donde más abundancia de microbiota hay, se encuentra en otros nichos, como por ejemplo la piel, las mucosas, la boca, los poros y los genitales. Y bueno, ¿de qué está compuesta la microbiota? La microbiota está compuesta de microorganismos, o sea, de bacterias, que son los microorganismos más estudiados de la microbiota, pero también de hongos, de virus y parásitos. Sí, exactamente. Estos organismos también existen para beneficiarnos dentro de nuestro cuerpo. ¡Excelente! Oiga, ¿y cuál es su importancia dentro del cuerpo humano? La importancia de la microbiota radica en qué tanta microbiota existe en un cuerpo humano. En un estudio reciente calcularon cuánta microbiota había en un cuerpo humano, específicamente cuántas bacterias de la microbiota en comparación a las células humanas, y encontraron que somos 1 a 1 con la microbiota. ¿Qué quiere decir esto? Que en un cuerpo humano existe la mitad de células humanas y la mitad de células de la microbiota. Entonces es imposible creer que no existe un impacto importante de la microbiota en nuestra salud. Y bueno, para saber la importancia que tiene la microbiota en nuestro cuerpo, también es importante saber el impacto que tiene en cada uno de nuestros órganos. Como les decía, la microbiota se encuentra en casi todo nuestro cuerpo, e incluso en lugares donde la microbiota no se encuentra también tiene un impacto importante.
Donde decíamos que abundaba más microbiota era en el intestino, donde ayuda a generar beneficios en la barrera intestinal. Por ejemplo, protege a la barrera intestinal de bacterias patógenas o bacterias que causan enfermedades. También generan energía para las células del intestino, así como generar vitaminas y otros elementos importantes para nuestra nutrición y metabolismo. También ayuda a enfermedades como la colitis y el colon irritable. Si nos vamos a otros órganos, podemos pensar en el pulmón. En los pulmones, la microbiota tiene un impacto antiinflamatorio en enfermedades como el asma. También, si nos vamos a la piel, la microbiota nos puede ayudar a combatir infecciones por bacterias patógenas. Y esto lo hace, por ejemplo, ayudando a que las bacterias patógenas o que nos generan infecciones puedan consumir menos alimento porque tienen competencia con las bacterias de la microbiota. Si nos vamos, por ejemplo, al cerebro, como les decía, incluso la microbiota puede tener un impacto en órganos donde no se encuentra. Esto lo hacen por medio de la comunicación que el cerebro tiene con el intestino. Exactamente, existe una comunicación entre estos dos órganos, ya que muchas terminaciones nerviosas llegan al intestino. Entonces, por medio de esta comunicación, el cerebro puede obtener los beneficios de la microbiota, incluso también por elementos que llegan del torrente sanguíneo al cerebro. Y esto ha impactado en enfermedades como la ansiedad, la depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Muy bien. ¿En qué procesos interviene y pues qué otras funciones puede explicarnos usted? Como les decía, la microbiota impacta en muchos órganos de diferentes formas. Uno de los procesos más importantes de la microbiota son los elementos que generan a partir de consumir prebióticos. Los prebióticos son elementos o moléculas que se encuentran dentro de los alimentos que nosotros consumimos. Estos alimentos son vegetales, frutas, leguminosas y algunos lácteos. Cuando nosotros consumimos estos alimentos, llegan al intestino por el proceso de digestión. Nosotros no podemos romper estas moléculas, pero al llegar al intestino, la microbiota sí los puede procesar y los puede consumir. Al momento de consumirlos, generan un proceso llamado fermentación, en la cual los desechos son lo que es más importante para nosotros. Estos desechos son moléculas como vitaminas, también aminoácidos, que son los bloques de las proteínas, también neurotransmisores, que son señales para el cerebro, y también unas moléculas chiquititas llamadas ácidos grasos de cadena corta. Estos elementos pueden ser utilizados como energía para las células del intestino, pero estas, al absorberse en el intestino, llegan al torrente sanguíneo y viajan a todos los órganos de nuestro cuerpo. El impacto que pueden tener mayormente es en el sistema inmune. Estos elementos, al llegar a las células del sistema inmune, ellas los consumen y pueden generar un proceso de maduración. Este proceso de maduración ayuda a que las células del sistema inmune puedan actuar mejor frente a infecciones, también frente a otros procesos como células que crecen por el cáncer, incluso también a disminuir algunos procesos como las alergias. Otros procesos en los que la microbiota está involucrado es competir por alimento. Si la microbiota está normal en un órgano, por ejemplo en la piel o en los genitales, y llega una bacteria patógena, o sea, una bacteria que nos pueda generar alguna infección o daño, estas le pueden quitar la comida a las bacterias patógenas, entonces las bacterias patógenas no van a poder crecer. Así generan un control para que estas bacterias se mantengan a raya y la microbiota pueda seguir sin ningún problema. ¡Wow!
Oiga, pero ¿cómo se genera y cómo la podemos cuidar? La pregunta del millón para las personas que hemos estudiado la microbiota es ¿de dónde viene esta microbiota? Pues hay estudios que dicen que la microbiota viene desde el vientre de nuestra madre. Entonces ahí nosotros ya estamos recibiendo nuestras primeras bacterias de la microbiota. Pero la colonización más importante sucede en el parto. Nosotros al pasar por el conducto vaginal de nuestra madre al momento del nacimiento, nosotros nos llenamos de las bacterias que existen en ese nicho. Después también al pegarnos a la piel de nuestra madre al momento de la lactancia, empezamos a recibir también microbiota. Obviamente esta colonización no va a ser igual si nosotros nacimos por cesárea. Los cambios de la microbiota son muchos y nosotros diferimos mucho de una persona a otra de nuestra microbiota, porque vivimos vidas muy diferentes. Por ejemplo, la microbiota después del nacimiento va a depender de nuestra alimentación. También va a depender de las personas con las que convivimos y también si convivimos con animales. Después de eso también va a definirlo diferentes estresores. Estos son, por ejemplo, la contaminación, si nuestro nivel de vida tiene mucho estrés, también el consumo del alcohol y el tabaco. También a lo largo de nuestra vida va cambiando la microbiota. No va a ser la misma microbiota cuando somos pequeños o pequeñas que cuando somos adultos o adultas o cuando ya tenemos una edad avanzada. Estos cambios y composición de la microbiota son muy constantes y nunca van a ser fijos. Aún así, estos cambios pueden tener un equilibrio que dé un beneficio a nuestra salud. Cuando esta microbiota, a pesar de ser tan constante, da un beneficio a nuestra salud, se dice que nuestra microbiota se encuentra en eubiosis, o sea, en un equilibrio. Pero si nuestra microbiota no nos está dando un beneficio a nuestra salud, se dice que se encuentra en disbiosis. Y esta disbiosis es la que puede estar causando enfermedades o las enfermedades pueden estar causando la disbiosis. ¿Qué estudios se llevan a cabo actualmente y en qué consisten? Los estudios que se hacen con relación a la microbiota son muy diversos actualmente. Los que son más estudiados son en enfermedades del intestino por el gran impacto que tiene la microbiota en este órgano. Pero también existen otros campos de estudio muy interesantes, como por ejemplo en infecciones, ya sea de la piel u otros órganos, también en el estudio de alergias, en el estudio de infecciones como el VIH, también en cáncer y en enfermedades relacionadas a la salud mental. Esto lo hacen de diferentes ángulos. Por ejemplo, ven la composición de la microbiota tanto en salud como en enfermedad. Por ejemplo, las especies que se encuentran de la microbiota y cuáles están generando un beneficio y cuáles están siendo un poquito malas en estas enfermedades. También otro ángulo de forma terapéutica, por ejemplo, con el uso de prebióticos. Ya habíamos hablado que los prebióticos son estas moléculas que se encuentran en alimentos como verduras, frutas, leguminosas y algunos lácteos que pueden ser consumidos por la microbiota y generan desechos que son beneficiosos para nosotros. Pues con ayuda de los prebióticos han podido aliviar algunos signos y síntomas de varias enfermedades. También se utilizan probióticos. Los probióticos son bacterias que se encuentran en algunos alimentos que también son aislados y estudiados para utilizarlos y mejorar los procesos de la microbiota. Tanto los prebióticos como los probióticos pueden ser utilizados tanto separados como en conjunto. También hay algunos estudios bien interesantes donde utilizan microbiota fecal, ya sea tanto de animales como de humanos sanos, los cuales pueden ser consumidos por las personas que se encuentran en tratamiento y han visto que mejora su microbiota. Y así como lo escuchan, estas microbiotas
fecales vienen de la popó o de las heces de estas personas o de estos animales, las colocan en cápsulas y después se los dan como tratamiento oral. Y aún así ven estos efectos muy buenos en la composición de la microbiota, mejorando los signos y síntomas de las enfermedades. ¿En qué campos ayudan estos estudios que están llevando a cabo? Muchos campos de la medicina se encuentran involucrados en el estudio de la microbiota, desde la inmunología, desde la cardiología, también la endocrinología, también neurología, etcétera. Entonces, les puedo hablar de un repertorio grande de campos de la medicina donde la microbiota es estudiada y tiene un impacto. En realidad son casi todos los campos de la medicina y cada uno de estos tienen su abordaje especial para poder combatir las enfermedades con el enfoque de la microbiota o utilizar la microbiota para poder combatir las enfermedades. Oiga, ¿y por qué es importante la difusión de estos estudios? Ya que sabemos el impacto tan grande que tiene la microbiota en nuestra salud a nivel general, pues vamos a estar un poquito más conscientes de lo que hacemos por nuestra microbiota todos los días. Existen cosas que pues claramente no podemos controlar, pero una que sí, por lo general, es la alimentación. Ya sabíamos que las frutas, las verduras, las leguminosas y algunos lácteos eran importantes para nuestra dieta, pero ahora sabemos que también son muy importantes para la microbiota, ya que ahí también se encuentra el alimento de la microbiota. Entonces ya estaremos conscientes cada día en nosotros qué estamos consumiendo para poder ayudar a nuestra microbiota y ella pueda ejercer sus efectos benéficos en nuestra salud y así nosotros en el presente poder prevenir algún signo o síntoma de varias enfermedades, incluso también prevenir enfermedades en el futuro. ¿Cuál es el trabajo de investigación que actualmente usted desarrolla? Actualmente en mi proyecto de doctorado nosotros estamos estudiando el efecto de un prebiótico que se llama inulina de agave, esto en un modelo animal donde nosotros les damos esta inulina de agave a los ratones y les generamos una reacción alérgica en la piel. Y nosotros hemos observado que la reacción alérgica disminuye cuando nosotros le damos al ratón este prebiótico. Esto también lo hacemos por medio del estudio de células del sistema inmune, una en particular que se encarga de las reacciones alérgicas, que se llama célula cebada o mastocito. Muchísimas gracias por estas respuestas. Le mandamos un saludote hasta allá y de verdad le agradecemos mucho el espacio que nos acaba de otorgar para poder desarrollar estos temas. Entonces, pues a consumir sus frutas, verduras y leguminosas. Muchísimas gracias por su atención y ojalá les haya gustado esta plática. Saludos. Pues allí la tienen, chicos, espero hayan tomado nota. Pueden volver a este video las veces que ustedes consideren necesarias. De verdad, chicos, que es un excelente material. Y pues bueno, allí lo tienen. Aquí podemos nosotros observar cuáles son esos procesos que también son muy interesantes de ver y que hay que cuidarnos. Y vamos a hablar dentro de poco, porque este tema de la digestión y la comida no lo vamos a soltar tan fácil, ¿eh? Van a venir algunos invitados, esperemos pronto, donde vamos a platicar acerca de por qué esta prohibición de la comida chatarra y qué impactos puede llegar a tener, porque lamentablemente la dieta mexicana está muy llena de estas cosas. Pero ¿por qué este esmero en quitarlas de nosotros, del alcance de los muchachos? Y también algunos profesores deberíamos de dar ejemplo, pero ¿qué ocurre allí? Pues lo vamos a ver más adelante, esperemos, y pues nos estamos viendo, muchachos. Nada más los dejo con esta situación. Soy Mazámbula y nos vemos en la próxima.